Pues nada, mi nombre es Adrián Carrier, trabajo no soy científico, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Politécnica, soy investigador de un grupo de la Politécnica, que es el grupo de visión por computador y robótica aérea. Y bueno, mi charla básicamente, bueno, primero voy a presentarme un poquito, voy a contar un poco lo que he estado haciendo estos últimos años relacionado con el tema de Deep Learning, no va a haber nada de qubits, lo siento. Después haré un poco una introducción a lo que es el Deep Learning y el Machine Learning, que son estos términos que como que los estamos oyendo un poco todos los días, pero hay como poca gente que tenga muy claro lo que es, ¿no? Entonces, bueno, pues tratar de arrojar un poquito de luz sobre estos temas, pues eso, trataré de explicarlos un poquito sin ser tampoco excesivamente técnico. Y por último, voy a presentar un par de ejemplos de aplicaciones que podemos hacer con Data Science Experience, con Deep Learning, y bueno, algunos de los cuales los voy a introducir al principio, porque cuando os cuenten en lo que trabajo, pues os voy a contar todas las aplicaciones y todas las cosas que se pueden hacer hoy en día con Deep Learning. El grupo de investigación en el que trabajo en la Politécnica se llama Vision for UAV, o Computer Vision and Aerial Robotics. Básicamente lo que hacemos es utilizar visión por computador, es decir, colocar cámaras a bordo de robots, en concreto robots que vuelan, drones, y nuestro objetivo es que los drones sean capaces de utilizar información visual para realizar tareas de manera autónoma, para que no necesitemos un piloto que esté controlando el dron permanentemente, sino que el dron sepa dónde está, sepa dónde tiene que ir y sepa pues, si tiene que coger un objeto o tiene que dejar un objeto, pues que lo pueda hacer de manera completamente autónoma. Las líneas de investigación concretas en las que trabajamos son esas que veis ahí, pues visión para la localización, es decir, cómo puedo, pues lo que he dicho antes, ¿no? Usar una cámara para adquirir información visual del entorno y entender mejor el entorno y dónde estoy yo situado con respecto al entorno. Control basado en visión o feedback visual, cómo puedo utilizar información visual para actuar sobre mi dron y moverme, ¿no? Por ejemplo, para seguir a una persona que estoy viendo en una cámara o para seguir un coche. Bueno, esto es control basado en visión. Por último, el aprendizaje empleado en navegación, es decir, cómo puedo aprender, y ahora os explicaré a qué me refiero cuando hablo de aprender, a hacer cosas como pues, despegar y quedarme quieto aquí. O, por ejemplo, si tengo una plataforma que se está moviendo, ¿cómo puedo hacer que el dron la siga y aterrice, pero sin tener que programar cada uno de los movimientos que va a hacer, sino, por ejemplo, dejando que el dron pues, intente hacer ese aterrizaje muchas veces y recibiendo feedback de esa tarea que está tratando de realizar, pues que pueda llegar a desempeñarla con un buen nivel de acierto. Bueno, esta es la actividad que desarrollo en la universidad. Luego también colaboro con la Universidad del Estado de Arizona. Estuve allí realizando una estancia de investigación en el año 2015 como parte de mi doctorado, donde también el tema de mi tesis ha sido la detección de vehículos aéreos usando visión, cómo podemos usar una cámara para detectar robots, para detectar aviones o drones que andan por ahí, con los que no nos queremos chocar, que es ahora mismo uno de los principales problemas para implantar los drones en el espacio aeronáutico delegado. Y bueno, pues estando en Arizona, pues utilicé cámaras térmicas y otra serie de sensores para tratar de resolver este problema. Y bueno, este verano iba a graduarme ya, iba a dar mi título de doctor, pero me dieron una beca para irme a estudiar al MIT y pues nada, estuve allí trabajando en un proyecto para la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa, la ARPA. Tiene un proyecto que se llama FLA, Fast Lightweight Autonomy, cual el objetivo es que un dron pequeñito sea capaz de volar a velocidades del orden de unos 12 metros por segundo por un área llena de obstáculos, como puede ser, por ejemplo, un bosque. Entonces, bueno, necesitaba una persona para ser capaz de percibir esos obstáculos, tanto estáticos como dinámicos que había en el entorno. Y bueno, pues yo fui la persona que estuve llevando durante este verano la parte de percepción y bueno, pues desarrollando volvimos con el laboratorio de Aerospace Controls de MIT, bueno, seguimos colaborando con ellos. Y luego, bueno, pues he tenido también la oportunidad de aplicar el Machine Learning en otras áreas, por ejemplo en la agricultura.
En concreto colaboro con una empresa costarricense que es líder en el Caribe en la aplicación de agricultura de precisión. Realiza monitoreo de cultivos con drones y pues, yo les ayudo a resolver pues, problemas de conteo de plantas o de evaluación del estado de los cultivos mediante imágenes. Y bueno, pues también ellos utilizan estos drones para aplicar productos, aplicar fertilizantes, pesticidas, etc. Vale, bueno, luego también aplico el Machine Learning en una compañía que se llama Thermohuman, de la que soy cofundador, en la que lo que tratamos de hacer es aplicar una tecnología que se llama termografía infrarroja para prevenir lesiones en deportistas de élite, ¿vale? Y para poder hacer también el seguimiento de esas lesiones. Básicamente, cómo funciona es que usamos una cámara térmica, tomamos una foto de un futbolista o de un jugador de béisbol y monitoreando la temperatura de la superficie de su cuerpo, de su piel a lo largo del tiempo, pues podemos predecir cuándo va a aparecer una lesión. El entrenador puede utilizar esa información para modificar los entrenamientos. Incluso si a lo mejor al jugador le han hecho una cirugía o lo que sea, pues se puede hacer el seguimiento para saber cuándo está completamente recuperado y puede volver a jugar, ¿no? Y esto es una tecnología que estamos usando equipos de primera división de fútbol aquí en España. Estamos con equipos de béisbol, con Houston Astros en la Liga Americana de Béisbol, etc. 12 países, Thermohuman. Luego también, bueno, estuvimos desarrollando en la Politécnica una aplicación que también usa redes neuronales, usa Deep Learning para detectar saliva, para detectar drogas en saliva utilizando un teléfono móvil. ¿Vale? La aplicación se llama Vinciport, os la podéis bajar y básicamente lo que hace es que le tira una foto a un test de drogas, ¿vale? Y hace una interpretación objetiva. El problema que tenían estos tests es que cada policía veía unas líneas diferentes y entonces la interpretación pues, no siempre era la misma y eso bueno, pues, daba lugar a una serie de problemas y nosotros pues, desarrollamos esta aplicación para objetivizar la interpretación de los tests y además que se pudiera hacer todo en un teléfono móvil para tener buena conectividad y demás. Bueno, son ejemplos de aplicaciones del aprendizaje automático y del deep learning. Y más recientemente, durante el último año, he estado trabajando también con un par de compañías, una en Reino Unido que se llama OSTC y una aquí en España que se llama Accurate, con la que, bueno, pues son compañías que hacen trading. Básicamente lo que tratamos es de proveer información en tiempo real a los traders sobre el estado de los mercados, que les permitan tomar mejores decisiones de compra-venta de sus productos financieros. Además, podemos hacer predicciones sobre cómo se va a mover el mercado y también desarrollamos algoritmos que son capaces de hacer lo mismo que hacen los traders, ¿no? Que están básicamente con 9 monitores delante mirando cómo se mueve el mercado, la volatilidad y en base a esos datos pues toman estas decisiones de compra-venta. Nosotros lo que hemos hecho es implementar esa misma forma de trabajo en algoritmos, usando también aprendizaje automático, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de aprendizaje automático? Porque hay mucha gente que ha dado muchas definiciones y parece que es una cosa que es un poco ambigua o interpretable. A mí la definición que más me gusta es una definición en la que entran en juego estos tres elementos, ¿no? Siempre hay una tarea que resolver, siempre hay una forma de medir cómo de bien estamos desempeñando esa tarea. Por ejemplo, pues yo que sé, si estoy clasificando imágenes de peras y manzanas, pues yo puedo siempre dar un porcentaje de cuántas imágenes he clasificado correctamente frente al total de imágenes que tengo, ¿no? Y hay una mejora de ese desempeño de la tarea conforme yo dispongo de más experiencia, es decir, conforme yo tengo más datos etiquetados por una persona experta y los voy utilizando para que mi algoritmo aprenda, pues voy mejorando el desempeño en mi tarea de clasificación de frutas en este caso, ¿vale? Entonces, eso es el aprendizaje automático, es resolver una tarea. Tenemos una medida de cómo de bien la resolvemos y utilizamos datos, utilizamos diferentes tipos de experiencia y ahora explicaré qué tipos de experiencia puede haber y cómo se clasifican los diferentes tipos de algoritmos en base a los diferentes tipos de experiencia a la que se puede ver expuesta a un algoritmo. ¿Cómo podemos utilizar esa experiencia para mejorar over time, para mejorar a lo largo del tiempo
nuestro desempeño en esa tarea. Y bueno, pues hay un montón de algoritmos de muy diferente naturaleza para los que se puede hacer realizar aprendizaje automático. El más simple de todos es la regresión lineal, que es el ajuste de una recta por mínimos cuadrados, ¿vale? También están las máquinas de soporte de vectores, SVM, las redes bayesianas, y luego están las redes neuronales, ¿vale? Que las redes neuronales son las que, digamos, han dado lugar al desarrollo del deep learning, que veremos más adelante lo que es. Entonces, como os decía, tenemos una tarea que queremos resolver, tenemos una métrica que nos dice cómo de bien lo hacemos y tenemos una experiencia que vamos a utilizar para mejorar esa medida. Entonces tenemos como 4 tipos de algoritmos de aprendizaje automático que podemos clasificar en función de cómo es nuestra experiencia, ¿vale? Si nuestra experiencia la tenemos en forma de datos, digamos, vamos a tener algoritmos de aprendizaje supervisado en los cuales hay una persona que supervisa de manera directa o indirecta. Por ejemplo, pues en el ejemplo que os daba antes, pues hay una persona que está visualizando esas imágenes que hay que clasificar de peras y manzanas y está manualmente diciendo qué es cada cosa, ¿vale? Y después un algoritmo se va a aprovechar de esa experiencia que ha aportado esa persona para poder aprender y poder replicar esa tarea de clasificación sobre nuevas imágenes que no he visto antes, ¿vale? Eso es el aprendizaje supervisado, ¿vale? Tenemos unas salidas deseadas, es decir, tenemos unas imágenes que se corresponden con unas etiquetas. Por ejemplo, tenemos unas imágenes de peras y manzanas y sabemos cada imagen cuál es su etiqueta y esa información la podemos utilizar para aprender, es nuestra experiencia en este caso. Luego tenemos el aprendizaje no supervisado, donde no hay una persona que esté aportando información en este bucle, sino que simplemente lo que estamos tratando de hacer es extraer información sobre cuál es la estructura de los datos. Queremos buscar patrones dentro de esos datos. Por ejemplo, tenemos un montón de datos y queremos agruparlos en un número de grupos que sea interesante en función de distintas características que se pueden definir. ¿Vale? Pues este sería un problema de aprendizaje no supervisado. Luego también suele estar el problema, cuando se trabaja con Machine Learning, suele darse el problema de que necesitamos muchos datos. Y claro, hacer que una persona etiquete muchísimos datos, pues es costoso, ¿vale? Aunque hay plataformas en las que tú puedes mandar tu dataset ahí a unos indios para que te lo etiqueten a un céntimo de imagen. Pero normalmente suele ser un problema, el data scarcity que se llama, no tengo muchas imágenes etiquetadas, pero quiero resolver mi problema. Entonces puedes utilizar algoritmos de semi-supervised learning que básicamente funcionan también como los algoritmos de supervised learning, pero no necesitan tantas etiquetas o tanta información proporcionada por el humano para realizar ese aprendizaje. Y luego hay un tipo de aprendizaje que últimamente está cobrando también mucha fuerza dentro de la comunidad científica, que es el reinforcement learning, todo esto de Google DeepMind, el Atari, el Go, todos estos juegos que se han venido resolviendo de manera muy buena por la comunidad científica, se ha hecho con algoritmos de este tipo reinforcement learning, en los cuales el algoritmo interactúa con un entorno, ¿vale? Y recibe feedback del entorno y eso le permite mejorar cómo desempeña esa tarea. Por ejemplo, imaginaos que tengo aquí un vaso y entonces tengo un brazo robótico y quiero que mi brazo robótico sea capaz de coger el vaso y levantarlo así, ¿no? Entonces yo dejo aquí el robot y entonces le pongo a iterar, a tratar de coger el vaso y entonces, bueno, pues al principio le dejo que pruebe muchas cosas diferentes, ¿vale? Le voy a dejar que se mueva de cualquier manera, pero conforme vaya haciendo cosas más o menos interesantes, le voy a dar castigos o le voy a dar recompensas. Por ejemplo, yo qué sé, si rompe el vaso o lo tira, pues le voy a dar una penalización y entonces de esa manera voy a evitar que en las siguientes veces, en las siguientes iteraciones, vuelva a hacer cosas parecidas. Pero si llega a tocar el vaso, por ejemplo, pues le voy a dar una bonificación, porque digamos que para poder coger el vaso es condición necesaria que lo toque, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos que se construyen estos algoritmos de reinforcement learning que como digo, están ayudando a resolver muchísimos problemas dentro del ámbito de la robótica y de muchos otros. ¿Vale?
Pero bueno, el tipo de aprendizaje más utilizado es el supervised learning, aprendizaje supervisado, ¿vale? En este tipo de aprendizaje, como os decía antes, lo que tenemos es un modelo, ¿vale?, que no deja de ser una función matemática, que normalmente es no lineal. Tenemos una entrada, que es nuestra muestra, que queremos clasificar. Por ejemplo, imaginaos que esto es una imagen de un gato o un perro y queremos clasificarla como lo que es, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es modificar los parámetros de este modelo, ¿vale?, para hacer coincidir la salida que nos va a dar el modelo en función de esa entrada, para hacerla coincidir con lo que un humano ha dicho que tiene que ser esa imagen, ¿vale? Y en eso consiste entrenar un algoritmo, es en modificar estos parámetros, que son los pesos de una red neuronal, por ejemplo, ¿vale?, hasta hacer coincidir para cada una de nuestras muestras de entrenamiento la salida que el algoritmo predice con la salida que ha dicho el humano o el experto que debe ser la correcta. Y en esto se basa el aprendizaje supervisado, que como digo es el más común. Dentro del aprendizaje supervisado vamos a ver que hay como dos tipos de tareas de muy bajo nivel sobre las cuales se puede construir cualquier problema o cualquier tarea de más alto nivel, ¿no? Tenemos la clasificación, ¿vale?, en la cual pues, el humano en este caso nos ha proporcionado, o el humano, el experto, una serie de muestras y que él ha clasificado previamente, por ejemplo como estos signos más y como círculos, él las ha clasificado. Entonces, utilizando esas muestras, el algoritmo es capaz de ajustar una recta que separa estas muestras en dos clases distintas. De manera que cuando nos aparece una nueva muestra que el algoritmo no ha visto antes, por ejemplo aquí, pues es inmediato que la muestra se va a clasificar dentro de la clase círculo, ¿vale? En eso consiste un problema de clasificación. Y en estos problemas de clasificación la salida siempre es una salida discreta, a diferencia de un problema de regresión, ¿vale? En un problema de regresión la salida es un valor continuo. Tenemos un montón de datos y en este caso, por ejemplo, nuestro algoritmo va a ajustar una recta, va a ajustar dos parámetros, la pendiente y la ordenada del origen de esta recta, de manera que cuando yo tenga un nuevo dato X, pues la recta me va a dar un valor y el modelo me va a dar un valor continuo en la salida, ¿vale? Podemos tener cualquier valor en la salida. Y cualquier problema, como digo, de aprendizaje supervisado se puede, digamos, clasificar dentro de uno de estos dos tipos, ¿vale? Cuando trabajamos con imágenes, que es uno de los ejemplos que os voy a poner después, podemos tener también diferentes tipos de tareas ya de más alto nivel, ¿no? Tenemos una clasificación podemos tener, cuando trabajamos con una sola imagen, problema de clasificación dentro de n categorías, perro y gato, dos categorías, y tengo una imagen y quiero obtener una probabilidad de que mi imagen pertenezca a clase 1, clase 2 o clase n, ¿vale? Problema de clasificación sencillo, el más sencillo. Luego tenemos un problema de clasificación y localización, ¿vale? En este problema no solo decimos que el animal está en la imagen, sino que además somos capaces de localizarlo, somos capaces de trazar un bounding box, un rectángulo que lo envuelve, ¿vale? Y esto no deja de ser un problema de clasificación más un problema de regresión, donde en nuestra regresión estamos prediciendo el valor de las coordenadas de este cuadrado que envuelve al gato. Y luego cuando trabajamos con varios objetos, bueno, pues este es un caso análogo al anterior, solo que para varios objetos distintos. Y también ahora mismo hay muchísima gente trabajando en el área de segmentación semántica, donde el objetivo es, para cada uno de los píxeles de la imagen, que nosotros podamos asignarle una clase, ¿vale? De manera que tenemos una segmentación o una localización de objetos mucho más refinada a nivel píxel, ¿vale? Sabemos que el píxel 200 es del gato y el píxel 300 es del perro, etc. Vale, bueno, las demos que os voy a hacer están basadas en el Data Science Experience y nada, básicamente para lo que vais a necesitar es trabajar con notebooks de Jupyter y datasets para cargar los con los que vais a trabajar. Y el dataset con el que os voy a poner un ejemplo de clasificación de imágenes es el Cifablet, ¿vale? Es un dataset de imágenes muy pequeñitas, de 32 por 32 píxeles en color, y estas imágenes ya están preclasificadas por una persona en 10 categorías, ¿vale? De esas imágenes, de esas 60.000 imágenes de las que disponemos,
se van a utilizar 50.000 para entrenamiento y 10.000 para test, ¿vale? Y esto es muy habitual, porque necesitamos tener un set de entrenamiento y un set de test. Bueno, esto es básicamente, según que lo sabéis, el 99%, pero esta es una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando se trata de resolver un problema de supervised learning, que es asegurarnos que el algoritmo generaliza. ¿Vale? Si yo entreno el algoritmo sobre estas 50.000 imágenes y lo evalúo sobre estas 50.000 imágenes, me arriesgo a que cuando el algoritmo vea una imagen nueva que no ha visto antes, no sea capaz de generalizar bien, porque nunca ha visto una imagen que no estuviera en ese dataset. Entonces, si en el dataset solo había imágenes de coches rojos, por ejemplo, y yo le muestro un coche verde, pues no lo va a clasificar bien. Y como no he evaluado esto antes, pues no he sido capaz de ver qué tal generalizaba. Para eso, para resolver ese problema, lo que se hace es que se tiene un set de test, ¿vale? El cual contiene imágenes que no se han utilizado para el entrenamiento y que nos permite evaluar cómo de bueno es el algoritmo cuando ve datos nuevos que no ha visto antes en el entrenamiento. De esa manera, si aquí vemos que la clasificación de coches es muy mala, pues ya nos vamos a fijar y vamos a ver que todos los coches con los que entrenamos eran rojos, por ejemplo. Y entonces pues habrá que aportarle muestras que sean realmente representativas de lo que el algoritmo se va a encontrar en un entorno real. Bueno, cuando trabajamos en aprendizaje supervisado siempre vamos a tener una matriz de diseño y unas etiquetas, ¿vale? Lo que queremos hacer aquí es utilizar, en este caso, queremos resolver un problema de clasificación de fruta, por ejemplo, manzanas y plátanos, utilizando dos características de la fruta, la redondez y el peso, ¿vale? Entonces, tenemos ahí una persona que ya nos ha hecho la clasificación en base a la redondez y el peso de cuál es esa fruta. Entonces, bueno, pues lo ha hecho para 7 frutas distintas. Entonces, bueno, pues generamos un set de train y un set de test, ¿vale? Y tenemos nuestra matriz de diseño, y estos son los dos datos que se van a utilizar para hacer una predicción, ¿vale? Entonces, una vez que hayamos entrenado un modelo usando estos datos, vamos a poder coger la redondez y el peso de una fruta que el algoritmo no ha visto antes y vamos a poder hacer una predicción y dar un valor de probabilidad de qué fruta es esta que estamos viendo, ¿vale? Eso es un poco el funcionamiento. Cuando trabajamos con imágenes, la representación de las imágenes en una computadora es un poco diferente a la que nosotros tenemos en nuestra mente cuando vemos una imagen, ¿vale? La cámara realmente lo que está viendo es una matriz bidimensional con un montón de números y pues esto hay que tenerlo en cuenta también porque, bueno, pues podemos tener imágenes con diferentes números de canales, o sea, podemos tener imágenes en color, podemos tener imágenes multiespectrales, imágenes en escala de grises, ¿vale? Y además, estos números, que lo que están representando es el nivel de intensidad de la luz en cada uno de los píxeles de la imagen, pueden tener mayor o menor granularidad. Podemos tener un mayor nivel de detalle en la descripción de ese color, de ese nivel de intensidad, ¿vale? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con imágenes. Estamos trabajando con matrices, ¿vale? O con tensores en el caso de matrices que tienen, de imágenes en color, que tienen más de un canal. Entonces, ¿cómo haríamos una analogía del problema que os he puesto antes de las peras y los plátanos para una imagen? Bueno, pues lo que tendríamos aquí sería, esta sería cada una de las características de entrada que vamos a utilizar para clasificar. Es decir, vamos a utilizar la intensidad del canal rojo en el píxel 1, el canal verde en el píxel 1, el canal azul en el píxel 1, ¿vale? Y así con cada uno de los píxeles de nuestra imagen. Como son imágenes las de este dataset de 32 por 32, vamos a tener 1024 píxeles, ¿vale? Entonces, de esta manera, tendríamos nuestro tensor de diseño y nuestras etiquetas que representan a qué clase 1 o 2, manzana o plátano, pertenece esa fruta que tenemos en forma de imagen en este caso. Vale, bueno, y esto simplemente lo pongo aquí, es para deciros que en realidad estos tensores de diseño, en el caso de imágenes que tienen 3 canales, son tensores que tienen 4 dimensiones. No se pueden representar en una matriz bidimensional que solo tiene 2 dimensiones como esta que veis aquí, porque tenemos
una dimensión que nos indica el número de muestras que tenemos, otra dimensión que nos indica el número de filas que tiene la imagen, otra que nos indica el número de columnas y otra que nos indica el número de canales, ¿vale? Y no podemos, digamos, representar la imagen, por ejemplo, aplanada. Si tenemos una matriz de 32 por 32, no podemos representarla como un vector, porque entonces hay determinadas relaciones entre píxeles que se van a perder si no tenemos una representación bidimensional, ¿vale? Píxeles que están cerca cuando los representamos en dos dimensiones, cuando estiramos esa matriz para convertirla en un vector, pues van a estar más alejados y va a ser más difícil poder relacionarlos entre sí con las técnicas que se suelen utilizar. Entonces nada, básicamente este es uno de los scripts que os propongo. Están todos en un repositorio de GitHub, github.com/adriancarpio, todo junto, y podéis descargaros estos scripts y correrlos. Están basados en una librería que se llama Keras. Básicamente este lo que hace es cargar el dataset y cargar las 9 primeras imágenes del dataset, ¿vale? Lo voy a ejecutar súper rápido para que veáis cómo funciona. ¿Cómo voy el tiempo? Pues, mal, ¿no? si enseñas esto y si les das y les cuentas los ejemplos, yo lo hago. Ok. Bueno, son los scripts. En el primero vamos a cargar el dataset simplemente y luego voy a haceros la demo, que es básicamente que vais a elegir una de las categorías, vamos a descargarnos una imagen de Google y vamos a dejar que el algoritmo la clasifique. Ya lo tengo entrenado. Pues, básicamente habéis visto que simplemente me tengo que meter en el proyecto, me meto en el script. Bueno, ya está ejecutado, pero lo voy a ejecutar otra vez. Y bueno, tenéis el código comentado y todo, o sea que no tiene ningún misterio. ¿Vale? Ahí veis algunas de las imágenes de ese dataset, que además son imágenes de muy baja resolución, realmente imágenes muy difíciles de clasificar. Avanzo un poquito la presentación y si os voy a dejar con este ejemplo. Es detrás, en el PDF. Perdón. Detrás la tienes. ¿Dónde? Sí. Y ahora es para... Bueno, sí. Visualización. Visualización. Usar pantalla completa. Abajo el todo. Ok. Es que no sé por qué no. Vale. Venga, os cuento lo que son las redes convolucionales, que son lo que vamos a usar para hacer la clasificación de imágenes, y ya terminamos y el otro ejemplo para otro día. Estamos hablando de, bueno, ya tenemos los datos listos, ¿no? Ya hemos generado esa matriz, ese tensor de diseño, tenemos nuestras etiquetas y estamos listos para aprender. Vamos a ver cómo funciona esto. La red neuronal más sencilla que podemos construir se llama Perceptron, es una cosa que se desarrolló ya en el año 58 y que es un concepto bioinspirado. Básicamente es, como os decía antes, es una función matemática donde tenemos una serie de entradas, ¿vale?, que se ponderan, se multiplican por unos pesos sinápticos, se suman, se pasan por una función de activación y eso nos da una salida, ¿vale? Y la combinación de varias de estas neuronas permite realizar el aprendizaje de tareas complejas, ¿vale? Cuando, por ejemplo, queremos resolver un problema de clasificación de frutas, como os comenté antes, usando estas dos características en la entrada, la redondez y el peso, pues lo que vamos a hacer es, tenemos aquí nuestra entrada, ¿vale?, nuestra muestra, que en este caso tiene una redondez de 0,94 y pesa 150 gramos. Este es nuestro modelo, ¿vale? En los modelos normalmente hay siempre una capa de entrada y una capa de salida, y hay capas intermedias, ¿vale? Cuantas más capas intermedias tengamos, el modelo es más profundo, y de ahí viene el término Deep Learning, ¿vale? Porque lo que hace básicamente que un modelo sea capaz de aprender cosas más complicadas es ese número de capas ocultas que tiene dentro, ¿vale? Si los datos que tenemos en la entrada
permiten determinar de manera muy directa cuál es la clasificación, pues entonces no necesitamos muchas capas. Pero si los datos que tenemos en la entrada, por ejemplo, son es la intensidad de los píxeles de una imagen, esto digamos que está muy lejos de la información de los objetos que están en esa imagen, ¿vale? Porque es una información de muy bajo nivel. Entonces, lo que hay que hacer es ir aprendiendo a partir de esos píxeles una serie de características que nos permitan de forma jerárquica, pues primero aprender a partir de esos píxeles bordes, formas, partes de objetos, y a partir de esos objetos o de esas partes de objetos somos capaces de determinar que una cosa es un gato, un perro o una bicicleta, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, tenemos este modelo y la salida nos va a dar, se suele poner una capa de tipo softmax, se llama, y nos da la probabilidad sobre nuestras clases, que en este caso son manzana y plata, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es una red neuronal artificial. En el caso de una red neuronal convolucional, ¿vale? que son por las que el Deep Learning se estaba utilizando tanto, porque aprender a partir de imágenes no es tan directo, porque los datos que tenemos en la entrada son, como veis, simplemente números, valores de intensidad y no nos permiten, digamos, reconocer de manera directa objetos en la imagen. Lo que se utiliza es un operador matemático que se llama convolución, que básicamente permite, dado un filtro y una imagen, determinar qué partes de la imagen, digamos, que tienen una estructura similar a la de nuestro filtro. Entonces, normalmente vamos a tener una imagen de entrada y la red va a aprender diferentes filtros o diferentes formas que aparecen en esa imagen. Nos va a dar un mapa de activación, donde vamos a tener mayores valores de intensidad en aquellas zonas que coincidan con la estructura que tiene nuestro filtro, ¿vale? No estoy teniendo que contar súper rápido, pero se me acaba el tiempo. Entonces, ¿qué hace una red neuronal convolucional? ¿Vale? Que es una red neuronal que tiene muchas capas ocultas, ¿vale? Por eso es una red profunda normalmente. Bueno, lo que hace es que si queremos clasificar una imagen como correspondiente a un coche, una persona o un animal, lo que nos va a permitir distinguir esos tres conceptos son una serie de partes de objetos. Es decir, yo sé que si veo una rueda, eso va a ser un coche, ¿vale? Eso digamos que me da mucha información sobre qué tipo de objeto. Si veo un ojo, pues sé que será una persona o un animal. Entonces, lo que hace una red profunda, es ir aprendiendo jerárquicamente diferentes características. Extrae partes de objetos, extrae esquinas, contornos, extrae bordes, ¿vale? Y jerárquicamente va extrayendo diferentes características de la información más básica que tiene la entrada, que son los niveles de intensidad de los píxeles, ¿vale? Y así es como funciona una red neuronal convolucional. Entonces, el código, que es muy sencillo, simplemente lo que hace es una serie de imports y una serie de temas de adaptación de los rangos de los datos para que estén, digamos, en los rangos que tienen que estar para que se pueda hacer el entrenamiento. Y luego convertimos las etiquetas a one-hot encodings, que simplemente es una forma de representar las clases a las que pertenecen los objetos usando vectores, ¿vale? Si nosotros queremos decir que un objeto pertenece a la clase 4, pues en vez de ponerle un 4, vamos a poner 0001, ¿vale? Es un pequeño detalle, simplemente. Entonces, convertimos los datos a este tipo de codificación que os he dicho y generamos el modelo, ¿vale? El modelo es esto que veis aquí. Es un modelo que tiene un montón de capas de diferente naturaleza. No me da tiempo a entrar a explicaros lo que hace cada una de ellas, pero si queréis después en el networking os lo cuento. Y pues básicamente, como os decía, a la salida vamos a tener una capa de softmax que nos va a dar una distribución de probabilidad sobre nuestras clases, ¿vale? En este caso, en el dataset teníamos 10 tipos de clases en la salida. Entonces, vamos a crear ese modelo, lo vamos a compilar, lo vamos a entrenar, vamos a evaluarlo, ¿vale? Y esta es la parte en la que vamos a clasificar una imagen que nos vamos a descargar ahora de Google Images, ¿vale? Entonces, hasta aquí ya lo he entrenado y me ha dado una accuracy, lo he entrenado muchos episodios.
pero básicamente, a ver, creo que era como en torno al 60 y algo por ciento de accuracy, que es bajo, pero solamente está entrenado como 20 minutos así. Yo no sé cuánto tiempo necesitaría una persona para aprender a clasificar imágenes de esta naturaleza. Bueno, el modelo está entrenado, ¿vale? Este es el código que os he puesto ahí. Esta es una descripción de la red neuronal. Tiene 3.227.050 parámetros o pesos, ¿vale? De forma que esos 3 millones de parámetros podemos jugar con ellos para que cuando tengamos una imagen en la entrada la red prediga una cosa u otra. Entonces durante el entrenamiento se han ido ajustando y ahora están ajustados de manera que con las imágenes que tenemos etiquetadas dentro de nuestro set de test, el algoritmo está generalizando y clasificando las imágenes con una accuracy del 67,5%. ¿Vale? Esta es una clasificación de un perrillo que me he bajado de Google Images, ¿vale? Y predice clase 5. El número de clase está aquí. Vale, veis que no hay trampa ni cartón. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora me gustaría que eligierais uno de estos, vamos a bajarnos una imagen, hacemos la inferencia y si queréis terminamos. Venga, la rana, que es como más rara. La rana. Va. Vamos a ver. Entonces, con mis habilidades de maquero, que son nulas, entonces, vamos a venir aquí. Bueno, aquí. Load. Es este el de casarlo, ¿no? Vale, tenemos que cambiar el nombre porque no me gustan los nombres que tienen guiones o algo así. Le he puesto casarlo para despistar. Bueno, rana, ¿os acordáis qué número era? ¿Qué clase? Bueno, ahora lo miramos. Está aquí. Es la clase, vamos al 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Le damos un 6, vale. Entonces, ahora me voy al notebook, data y test and predict. Voy a editarlo. Y voy a añadir las credenciales del fichero este que acabamos de bajarnos. ¿Qué es porque está minimizada o no? Vale. Insert to code, credentials. Vale, es que está identificado con la variable credentials 1. Entonces vamos a modificar abajo. Sí, lo vamos a enviar. Bueno, este lo vamos a ejecutar ahora. Vamos a ejecutar este. Vale, para evitar que eso no
pongo aquí. Y ahora ya lo que está aquí abajo entrenado, le tengo que poner el perrillo. Vamos a poner aquí credentials. 1. Pues ahora si ejecuto este script, ahora permitirle el bloque. Ahí veis que os han dicho 6. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta, voy a terminar aquí. Gracias.